En nuestro aniversario, la hermana de mi esposo le susurró algo al oído. Vi cómo su mano se apretaba en un puño antes de que me agarrara la muñeca y me sacara a rastras de la fiesta. ¿Es verdad?, exigió saber, con los ojos ardiendo de ira. Sonreí lentamente y me incliné hacia él. ¿Tú qué crees? Su rostro palideció. 10 minutos antes, todo había sido perfecto. El champán fluía como agua en nuestra celebración del 10º aniversario. Las arañas de cristal del salón de baile de Calvel Estate proyectaban un brillo dorado sobre la élite de Boston. Yo vestía al diseñador favorito de Sarah, un vestido azul medianoche que abrazaba las curvas que ella y yo una vez compartimos de forma idéntica. Mi esposo, James, estaba al otro lado de la sala. Su smoking a medida acentuaba sus anchos hombros mientras reía con el gobernador. Durante 3 años, había estado viviendo como Sarah Calvel, mi hermana gemela muerta, y nadie sospechaba nada, ni siquiera su esposo. Antes de continuar con esta retorcida historia de identidad robada y secretos peligrosos, tómate un momento para suscribirte. Es completamente gratis y te asegura que nunca te perderás otra historia de engaño, venganza y redención inesperada. ¿Listo para descubrir qué sucede a continuación? Profundicemos. Llevé mi copa de champán a mis labios carmesí, el tono característico de Sarah, y examiné la sala con confianza practicada. El cuarteto de cuerdas tocaba nuestra canción de boda mientras los camareros circulaban con bandejas de plata con canapés. El senador Harrison me guiñó un ojo al pasar, y le devolví el gesto con la leve inclinación de cabeza que había perfeccionado al estudiar los gestos de Sarah en vídeos caseros. Cada momento de mi existencia era una actuación, agotadora, pero necesaria. «Te has superado con esta fiesta», comentó el compañero de habitación de la Universidad de James, besándome la mejilla. «No creo haber visto a la mitad del distrito financiero de Boston en una sola habitación desde tu boda». James insistió, respondí, con la risa ligera y entrecortada de Sarah. «Sabes cómo le encanta recordarle a todos su vida perfecta». Y era perfecta, desde afuera. El exitoso banquero de inversiones con su hermosa esposa miembro de la alta sociedad, su casa de piedra rojiza restaurada en Beacon Hill, presentada en revistas de arquitectura, membresías en juntas de caridad, y viajes de fin de semana en velero a Martha's Vineyard. Toda una imagen cuidadosamente mantenida que James protegía religiosamente. Al otro lado de la sala, lo atrapé mirándome. A diferencia de la mayoría de los esposos que celebran una década de matrimonio, no había calidez en su mirada, solo evaluación, como si yo fuera un pura sangre premiado cuyo valor se reflejaba directamente en él. Antes del accidente, durante las raras reuniones familiares en las que Sarah y yo estábamos presentes, había observado lo diferente que la trataba, sus manos constantemente en su cintura, posesivas e íntimas. Conmigo, mantenía una extraña distancia emocional mientras que al mismo tiempo me exhibía en cada función social. «Cariño», llamó, llamándome a su lado cuando los Prescott se acercaron. «¿Recuerdan a Harold y Vivian?» «Por supuesto», respondí, extendiendo mi mano, exactamente como lo haría Sarah, con la muñeca ligeramente flácida, esperando que la besaran en lugar de estrecharla. «Vivian, ese collar es divino». Estas interacciones eran una segunda naturaleza ahora. Había estudiado la agenda social de mi hermana, su correspondencia, incluso sus hábitos de compra. Sabía qué organizaciones benéficas apoyaba superficialmente y cuáles realmente le importaban. Sabía a qué amigos le agradaban genuinamente y a cuáles simplemente toleraba por su posición social. Me había convertido en una mejor Sarah que la propia Sarah. La noche transcurrió sin problemas hasta que comenzaron los brindis. James se paró en el centro del salón de baile, con un brazo holgadamente alrededor de mi cintura, mientras levantaba su copa. «Por mi hermosa esposa», anunció a los invitados reunidos. 10 años que han pasado volando, Sarah. Sigue sorprendiéndome cada día. Si tan solo supiera cuán cierta era esa afirmación. Mientras los aplausos recorrían la multitud, noté que su hermana, Eliza, se dirigía hacia nosotros con determinación. A diferencia de los demás invitados con atuendo formal, vestía un sencillo vestido negro que parecía anunciar su desaprobación de tal extravagancia. Nunca le había gustado Sarah, ni a mí por extensión, viendo el matrimonio de su hermano como algo por debajo del legado de los Calvel. Esta noche, algo en su expresión hizo que mi estómago se tensara. Llegó hasta James, sus dedos agarrando su manga mientras se estiraba para susurrarle al oído. Lo que sea que dijo solo tomó unos segundos, pero el efecto fue inmediato. Vi cómo se transformaba el rostro de James, confusión, incredulidad, luego algo terrible que nunca antes había visto. Su mano que sostenía la copa de champán se apretó con tanta fuerza que pensé que el tallo podría romperse. Luego,
Sus ojos encontraron los míos entre la multitud, con algo primitivo y peligroso en ellos. Antes de que pudiera reaccionar, cruzó la sala en 4 largas zancadas, sus dedos cerrándose alrededor de mi muñeca con la fuerza suficiente para dejar un moretón, aunque su sonrisa social permaneció fija en su lugar. Disculpen, dijo a la pareja sorprendida con la que había estado charlando. Mi esposa y yo necesitamos un momento a solas. El grupo de invitados cercanos rió con complicidad. Una celebración de aniversario, un esposo llevándose a su esposa. Si tan solo supieran. Me llevó a través de las puertas francesas a la terraza, luego bajó los escalones de mármol hacia el laberinto del jardín, sin aflojar su agarre. Las rosas de verano perfumaban el aire nocturno, su aroma incongruentemente dulce contra la violencia de sus movimientos. Cuando llegamos al centro del laberinto, donde burbujeaba una pequeña fuente, finalmente me soltó, dejando marcas rojas de enojo en mi piel. James, me estás lastimando, dije, frotándome la muñeca. Denny no miente, espetó, caminando como un animal enjaulado. Eliza hizo que analizaran tu copa. El ADN de Sarah de su cepillo para el cabello antes del accidente. No coincidence. Mi corazón latió con fuerza contra mis costillas. Este momento, el que había preparado y temido durante 3 años, finalmente había llegado. Eliza siempre había sospechado, notando cambios sutiles en Sarah después del accidente, mirándome con los ojos entrecerrados en las reuniones familiares. ¿Sabes qué más encontró? Su voz bajó a un susurro peligroso. Una coincidencia familiar, no idéntica, pero lo suficientemente cercana como para sugerir un hermano. ¿Es verdad? Exigió saber, con los ojos ardiendo de ira. Sonreí lentamente y me incliné hacia él. ¿Tú qué crees? Su rostro palideció. En ese momento de silencio atónito, sentí un extraño cambio de poder entre nosotros. Durante 3 años, había vivido con el temor de ser descubierta, manteniendo cuidadosamente una personaje. Ahora que la verdad estaba a punto de ser expuesta, me di cuenta de que tenía más cartas de las que él sabía. ¿Crees que lo sabes todo ahora, James? Continué, mi voz firme a pesar de mi pulso acelerado. ¿Crees que la pequeña prueba de ADN de Eliza cuenta toda la historia? Hay cosas sobre tu esposa perfecta, tu matrimonio perfecto, tu familia perfecta que harían que la revelación de esta noche parezca trivial. Su confusión era palpable, exactamente como lo había planeado. Al confrontar una verdad peligrosa, introduce una más peligrosa. Detrás de mi sonrisa calculada, mi mente repasaba el plan de contingencia que había desarrollado para este mismo escenario, la evidencia oculta, las cuentas en el extranjero a nombre de Sarah, las fotografías guardadas en una caja de seguridad al otro lado de la ciudad, todo lo que necesitaba para asegurarme de que si yo caía, todo el imperio Caldwell caería conmigo. Deberíamos volver con nuestros invitados, dije en voz baja. Después de todo, es nuestro aniversario. Podemos hablar de esto más tarde, cuando estés preparado para escuchar toda la verdad, no solo la versión de Eliza. Me volví hacia las luces distantes de la fiesta, el peso familiar del brazalete de diamantes de Sarah en mi muñeca atrapando la luz de la luna, mientras James permanecía congelado, su mundo derrumbándose a su alrededor. Dejé que James se cociera en su confusión mientras nos reincorporábamos a la fiesta, poniendo la sonrisa perfecta que Sarah había perfeccionado. Pero debajo de mi exterior compuesto, los recuerdos de esa noche lluviosa de hace 3 años volvieron a inundarme, la noche que cambió todo. Los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida contra el aguacero torrencial mientras Sarah nos conducía por la carretera costera. Rara vez pasábamos tiempo juntas, pero ella había insistido en este fin de semana de hermanas en Cape Cod, alegando que quería reparar nuestra fracturada relación. Yo era escéptica, pero esperanzada. James cree que estoy en un retiro de Che, dijo, golpeando sus uñas manicuradas contra el volante de su sedán de lujo. Nunca entendería que pasara tiempo contigo. Las palabras dolieron, pero estaba acostumbrada a la crueldad casual de Sarah desde la infancia. Había blandido sus 3 minutos de antigüedad como un arma, estableciéndose como la gemela superior. Donde yo era estudiosa y reservada, Sarah era vibrante y calculadora. Coleccionaba personas como trofeos, descartándolas cuando ya no le servían a su propósito. ¿Todavía no superas lo de James?, preguntó, mirando de reojo mi expresión. Honestamente, Rachel, han pasado 7 años. ¿Saliste con él? ¿Qué? 3 meses en la universidad. 6, corregí en voz baja. Y era serio, hasta que decidiste que lo querías. Sarah se rió, el sonido era a la vez melódico y cortante. Obviamente estaba destinado para mí. Mira nuestra vida ahora. Movió la muñeca,
Su brazalete de diamantes atrapó las luces de los autos que pasaban. Lo habrías aburrido hasta la muerte en ese pequeño apartamento de profesor tuyo. Esa era Sara, tomando lo que quería sin remordimientos. Primero fueron mis juguetes favoritos, luego mi novio de la universidad, luego la herencia que nuestra abuela había dejado específicamente para mi educación. Cada traición calcificó algo dentro de mí, endureciendo mi corazón hacia mi gemela hasta que nuestro vínculo fue meramente biológico, no emocional. Además, continuó, te hice un favor. James no es el hombre que crees. Sus palabras se cortaron cuando las luces delanteras nos cegaron repentinamente. Un camión había cruzado la mediana, patinando directamente hacia nuestro carril. Sara giró el volante, enviándonos dando vueltas hacia la barandilla. El metal gritó contra el metal. El auto volcó, cayendo por el terraplén hacia el océano agitado debajo. Recuerdo momentos en fragmentos, el grito de Sara, el vidrio perforando mi rostro, el sabor metálico de la sangre, el auto quedando boca abajo, el agua de mar ya filtrándose por las ventanas rotas. Sara no se movía, su cuerpo flácido contra la bolsa de aire desplegada. Mi cara se sentía mal, desgarrada y ardiendo. A través de la neblina del dolor, logré desabrochar su cinturón de seguridad, abrir su puerta contra la corriente y arrastrarnos a ambas a la orilla rocosa antes de que la conciencia me abandonara. Desperté en el hospital 3 días después, con la cara completamente vendada, tubos serpenteando desde mis brazos. Una enfermera estaba cerca, revisando los monitores. «Está despierta», llamó la enfermera, y pasos se apresuraron hacia mí. James apareció, demacrado y sin afeitar. Detrás de él estaba su hermana, Eliza, con una expresión ilegible. Ninguno de los dos había podido distinguir a Sara y a mí sin nuestros diferentes peinados o elecciones de ropa. «Sara», dijo James, agarrando mi mano. «Gracias a Dios». Cuando dijeron que una de ustedes no lo logró. En ese momento, con el dolor nublando mi juicio y la morfina aflojando mis inhibiciones, tomé una decisión que definiría el resto de mi vida. «Rachel se ha ido», susurré, mi voz ronca por el tubo de respiración que me habían quitado antes. La mentira salió fácilmente, nacida de una vida de querer lo que Sara tenía. Con mi rostro irreconocible bajo los vendajes, solo Eliza sabía que ambas gemelas habían estado en el coche. Frunció el ceño levemente pero no dijo nada mientras James rompía a llorar contra mi cama de hospital. Los meses siguientes fueron insoportables, física y mentalmente. Múltiples cirugías reconstruyeron mi rostro destrozado utilizando placas de titanio y hueso de donante. Los médicos le dijeron a James que me parecería, pero nunca sería idéntica a mi apariencia anterior, la cobertura perfecta para las sutiles diferencias entre gemelas. Durante mi recuperación, me comprometí por completo a convertirme en Sara. Leí sus diarios, estudié su letra y vi vídeos caseros que James trajo al hospital. Aprendí que su risa comenzaba suave antes de aumentar, que gesticulaba con la mano izquierda mientras hablaba, que odiaba el cilantro y mentía sobre amar el jazz para impresionar a los amigos de James. También descubrí verdades más oscuras. El diario de Sara reveló aventuras con 2 de los colegas de James y una relación sostenida con alguien a quien se refería solo como M. Documentó cada encuentro con meticuloso detalle junto con notas sobre cuentas en el extranjero donde había estado desviando fondos del negocio familiar de James. Cuando finalmente me dieron de alta del hospital, con mi nuevo rostro aún sensible y desconocido, convencí a James de que necesitaba tiempo a solas en nuestra casa de Beacon Hill para adaptarme. En cambio, usé las llaves de Sara para acceder a su caja de seguridad privada en Boston National Trust. Dentro, encontré exactamente lo que sugería su diario. Fotografías que documentaban las aventuras, números de cuenta de fondos ocultos y algo inesperado. Pruebas que implicaban a la familia de James en fraude fiscal que se remontaba a décadas. Sara no solo había estado engañando, había estado construyendo un seguro. Estas no eran las acciones de una mujer en un matrimonio amoroso, sino de alguien que preparaba una escapada. ¿Había planeado dejar a James? ¿Chantajear a los Caldwell? Nunca sabré su objetivo final, pero su meticulosa colección se convirtió en mi protección. Memoricé cada documento antes de devolverlos a la caja. Si mi engaño alguna vez era descubierto, necesitaría influencia contra la poderosa familia Caldwell. Lo que comenzó como una decisión impulsiva en una cama de hospital se convirtió en algo más calculado. Una oportunidad de convertirme en la mujer con la que James pensó que se había casado, pero mejor, más leal, más amorosa. Sin embargo, al asumir la vida de Sara, su ropa, sus amigos, su lecho matrimonial, la culpa a veces amenazaba con abrumarme, no por tomar su identidad,
sino por la creciente comprensión de que me estaba enamorando de su esposo. El mismo hombre que me había robado años atrás era ahora mío, a través del mayor engaño de todos. Y de pie en nuestra fiesta de aniversario, viendo cómo el mundo de James se derrumbaba con la revelación de Eliza, finalmente lo entendí. Sara y yo no éramos tan diferentes después de todo. Ambas tomamos lo que queríamos, sin importar las consecuencias. Los primeros 6 meses de convertirme en Sara fueron los más difíciles. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual: estudiar mi nuevo rostro en el espejo, memorizar sus ángulos y expresiones que no eran del todo mías, pero tampoco eran completamente de ella. Practicaba su firma durante 1 hora mientras se fijaba el tinte rubio platino. Sara era rubia natural, como yo, pero siempre había ido 2 tonos más claros. Los médicos le habían advertido a James que el trauma facial podía afectar la memoria muscular, dándome la excusa perfecta para las leves diferencias en la escritura a mano. «Lo estás pensando demasiado», le susurré a mi reflejo una mañana, tratando de perfeccionar la mirada desdeñosa de Sara. «Deja que fluya naturalmente». Creé sistemas para todo: tarjetas de notas para fechas importantes en su vida, hojas de cálculo de su círculo de amigos con notas sobre sus relaciones, una grabadora de voz donde practicaba su cadencia y su risa distintiva hasta que podía producirla a voluntad. Incluso llevé un diario documentando cada mentira que decía, cada detalle que improvisaba, asegurándome de nunca contradecirme. El baño principal se convirtió en mi campo de entrenamiento. Sus encimeras de mármol cubiertas con el costoso maquillaje de Sara que apliqué exactamente como ella lo hacía, siguiendo tutoriales de YouTube que había marcado. Aprendí a caminar con sus tacones de 4 pulgadas, a sostener una copa de vino por el tallo solo con la punta de los dedos, a inclinar la cabeza en el ángulo preciso que ella usaba cuando escuchaba atentamente. Para lo que no me había preparado era para navegar por un matrimonio que claramente se estaba desmoronando antes del accidente. James y yo nos rodeamos como extraños cautelosos esos primeros meses. Él atribuyó mi distancia al trauma y al dolor por la pérdida de mi hermana, mientras que yo interpreté su frialdad como un espacio apropiado para la recuperación. Gradualmente, me di cuenta de que la verdad era más complicada. «Ya no tienes que dormir en la habitación de invitados», dije una noche, 6 meses después de volver a casa del hospital. «Los médicos dicen que mi cara se ha curado lo suficiente». James pareció sorprendido. «¿Estás segura? Antes del accidente, dijiste». Esperé, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué había dicho Sara?» «Dijiste que necesitabas espacio», terminó cuidadosamente. «Que necesitábamos reevaluar nuestra relación después de que terminara la temporada benéfica». Tragué saliva con dificultad. Los diarios de Sara habían insinuado discordia matrimonial, pero no su alcance. ¿Había estado planeando dejarlo? La idea me dio una ventaja inesperada: una pizarra en blanco. El accidente lo cambió todo. «James», dije, tomando su mano, «estar cerca de la muerte te hace reconsiderar lo que importa. Ya no quiero espacio». Esa noche marcó el comienzo de la reconstrucción de su matrimonio, o más bien, la construcción del nuestro. Me acerqué a James de manera diferente a como lo había hecho Sara, con genuino interés en lugar de cálculo. Le pregunté sobre su trabajo, recordé los detalles que mencionó, lo sorprendí con sus comidas favoritas, pequeños gestos que los diarios de Sara sugerían que había abandonado hacía años. «Eres diferente», comentó una noche durante la cena, estudiándome con afecto desconcertado. «Más suave de alguna manera». «¿Diferente? ¿Cómo?», pregunté con cautela. Lo consideró, haciendo girar su vino. «Antes, nunca habrías preguntado eso. ¿Habrías cambiado de tema o habrías hecho una broma?» Me tomó la mano. «Me gusta esta versión de tuya». La culpa fue inesperada y abrumadora. Se estaba enamorando de mí, no de Sara, mientras creía que yo era su esposa. Algunas noches me acostaba despierta a su lado, preguntándome si debería confesarlo todo. Pero cada mañana, preparando el desayuno favorito de Sara o besándolo al despedirme, elegía el engaño nuevamente porque en algún lugar entre practicar su firma y compartir su cama, me había enamorado de James Caldwell, no del James que Sara había descrito en sus diarios. Controlador, distante, preocupado, sino un hombre capaz de ternura y humor cuando se le abordaba de manera diferente. Creamos nuevos rituales: carreras los domingos por la mañana a lo largo del río Charles, clases de cocina los miércoles por la noche, viajes espontáneos de fin de semana a pueblos costeros. Las llamadas cercanas llegaban esporádicamente. La compañera de cuarto de la Universidad de Sara nos visitó desde Chicago, desconcertada por el nuevo interés de Sara en los documentales de historia que no pude ocultar de la cola de Netflix.
Mi cuidadosa respuesta sobre encontrar consuelo en las narrativas estructuradas durante la recuperación pareció satisfacerla. El primo de James comentó en Navidad que había dejado de interrumpir a la gente en las conversaciones. El trauma puede restablecer las vías neuronales, expliqué, recordando un artículo que había marcado para tales ocasiones. El médico dice que los cambios de personalidad son comunes después de lesiones graves. El encuentro más peligroso provino de la estilista de Sarah desde hacía mucho tiempo, quien notó que ahora me partía el cabello del lado opuesto. Siempre insististe en que el lado derecho era tu lado bueno. Durante 20 años, dijo, con las cejas levantadas en el espejo. La cicatriz es menos visible de esta manera, respondí, señalando una línea casi invisible debajo de mi mandíbula, uno de los pocos recordatorios físicos del accidente. Ella sintió con simpatía. Crisis evitada. A medida que me acomodaba a la vida de Sarah, comencé a notar patrones perturbadores en la dinámica familiar de los Caldwell. En las reuniones navideñas, las conversaciones se detenían cuando yo entraba a las habitaciones. El padre de James intercambiaba miradas significativas con Eliza durante las discusiones sobre las finanzas de la empresa. Una vez, escuché a James discutiendo ferozmente con su hermano sobre mantener las cosas internas y mantener la negación. Los archivos secretos de Sarah de repente tenían más sentido. La empresa de inversiones Caldwell no solo era exitosa, operaba en áreas grises de legalidad. Los documentos fiscales revelaron un fraude sistemático. Las cuentas de los clientes mostraban evidencia de malversación, y las correspondencias insinuaban el uso de información privilegiada. Sarah no solo había estado recolectando un seguro contra James, había estado documentando la corrupción de toda la familia. Lo más preocupante era la aparente venganza de Eliza contra Sarah. A diferencia de los demás que me trataban con distante cortesía, Eliza me observaba constantemente, haciendo preguntas directas sobre eventos pasados, tendiendo trampas conversacionales que apenas evité. Sus sospechas parecían nacer de algo más que de instintos protectores hacia su hermano. «Pareces cansada, Sarah», comentó en una cena familiar 18 meses después del accidente. «Esas ojeras me recuerdan a Rachel. Ella siempre tuvo esa mirada hueca». La crueldad casual confirmó lo que había sospechado. Eliza sabía sobre las aventuras de Sarah, quizás incluso sobre sus planes para dejar a James. Más inquietante era la implicación de que me había reconocido desde el principio, pero estaba esperando el momento perfecto para exponer mi engaño. Redoblé mis esfuerzos, volviéndome más Sarah que la propia Sarah, más atenta a James, más involucrada en obras de caridad, más cuidadosa en cada interacción con los Caldwell. Comencé a reunir mi propia evidencia sobre Eliza, anotando sus ausencias inexplicables de los eventos familiares, rastreando inconsistencias en sus declaraciones, fotografiando documentos cuando visitaba las oficinas familiares. Vivir la vida de otra mujer había comenzado como una desesperada autoconservación. Se convirtió en una venganza calculada contra una hermana que me lo había quitado todo. Ahora, cuando atrapé a Eliza susurrándole a James en nuestra fiesta de aniversario, me di cuenta de que se había convertido en algo completamente diferente. Un juego de alto riesgo donde mi corazón, mi futuro y posiblemente mi libertad estaban en juego. Mientras James y yo conducíamos a casa desde nuestra fiesta de aniversario en intenso silencio, sabía que el acto final de mi actuación había comenzado. Durante 4 meses, había estado reuniendo las piezas de mi contraataque contra Eliza, sabiendo que este día llegaría eventualmente. Comenzó de manera bastante inocente. El último día de acción de gracias en la finca Caldwell. Mientras la familia se reunía para tomar bebidas antes de la cena, me excusé para usar el baño cerca de la oficina privada de Eliza. Con la familia ocupada con el fútbol y los cócteles, me deslicé dentro con la cámara de mi teléfono lista. 15 minutos de fotografías rápidas capturaron extractos bancarios, correspondencia y una hoja de cálculo particularmente condenatoria que rastrea los fondos desviados de las cuentas de los clientes a una corporación fantasma en las Islas Caimán. ¿Buscando algo? Casi dejo caer mi teléfono cuando el esposo de Eliza, Michael, apareció en la puerta. Mi corazón latió con fuerza mientras volvía a colocar los documentos en su lugar. «Aspirina», dije, señalando mi sien. «Me está matando la cabeza». Sabía que Eliza guarda algunas en su escritorio. Dudó, entrecerrando los ojos ligeramente antes de que su entrenamiento social se activara. Cajón superior derecho. «No le digas que te lo dije. Odia que la gente entre en su oficina». «Nuestro secreto», respondí con la sonrisa cómplice de Sarah. Ese llamado cercano solo fortaleció mi resolución. La semana siguiente, compré equipos de vigilancia de alta gama disfrazados de objetos ordinarios. Un cargador de teléfono con una cámara oculta,
un reloj decorativo con un micrófono y un altavoz inalámbrico que servía como ambos. Cuando los Calvel organizaron su evento benéfico anual de Navidad, llegué temprano para ayudar con los preparativos, colocando estratégicamente mis dispositivos en la oficina de Eliza y en la biblioteca de la familia donde mantenían conversaciones privadas. Las imágenes que recopilé durante los meses siguientes superaron mis expectativas más salvajes. Eliza no solo estaba malversando fondos del negocio familiar, sino que también estaba teniendo una aventura con el socio comercial de James, Richard. Sus conversaciones de almohada revelaron planes para socavar sistemáticamente la posición de James en la empresa, documentando pequeños errores y limitando gradualmente su acceso a los principales clientes. James es demasiado blando, le dijo Eliza a Richard durante una reunión grabada en febrero. Todavía cree en seguir las reglas. La familia votó. Necesita ser marginado antes de que descubra las discrepancias en la cuenta Chin y tenga una crisis de conciencia. Richard asintió, volviendo a llenar sus vasos de whisky. Tu padre está de acuerdo. Papá sabe que James se derrumbaría bajo el interrogatorio de la SEC. Siempre ha sido el eslabón débil. Cada revelación fue cuidadosamente catalogada, encriptada y respaldada. Creé un archivo digital completo de las fechorías financieras de la familia Calvel, que abarcaba 3 generaciones. Esquemas de evasión de impuestos, cuentas de clientes manipuladas, funcionarios sobornados. Incluí la evidencia original de Sarah junto con la mía, creando un caso férreo que podría destruir todo el imperio Calvel. Pero los documentos por sí solos no eran suficientes. Necesitaba un seguro, alguien fuera de la situación que pudiera liberarlo todo si algo me sucedía. Después de una cuidadosa consideración, elegí a la doctora Mónica Lynn, mi ex terapeuta de antes del accidente, que no tenía ninguna conexión con Sarah ni con los Calvel. Necesito que guardes algo para mí, le dije durante una reunión para tomar un café, deslizando una unidad encriptada sobre la mesa. Es un seguro. Si no tienes noticias mías cada 30 días con una frase de código específica, o si algo me sucede, entrega copias a estas direcciones. Le entregué sobresellados que contenían instrucciones para la entrega a la SEC, el FBI y 3 periódicos financieros importantes. Rachel, dijo, usando el nombre por el que me conocía. ¿Estás en peligro? Solo cautelosa, respondí. Algunas personas coleccionan arte, yo colecciono secretos. Para cuando llegó nuestro 10º aniversario, mis preparativos estaban completos. Mientras James nos llevaba a casa desde la fiesta, mirándome ocasionalmente con una mezcla de horror y confusión, me sentí extrañamente tranquila. El enfrentamiento en el jardín solo había sido el movimiento inicial en un juego que me había estado preparando para jugar durante años. Cuando llegamos a casa, James se sirvió 3 dedos de whisky escocés y caminó por nuestra sala de estar. ¿Quién eres?, exigió finalmente saber. En lugar de responder, caminé hacia la estantería y saqué una novela clásica con el reverso falso, uno de los escondites de Sarah que había descubierto hace años. De él, extraje una sola fotografía y se la entregué a James. Antes de discutir quién soy, dije con calma, hablemos de quién es realmente tu hermana. La foto mostraba a Eliza y Richard en un abrazo íntimo en su oficina, con la fecha estampada hace 6 meses. James la miró fijamente, su expresión cambiando de confusión a ira. ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde conseguiste esto? En el mismo lugar donde conseguí esto, respondí, abriendo mi computadora portátil para mostrar registros financieros que muestran el robo sistemático de Eliza de la empresa. Y esto es solo el comienzo. Tengo evidencia de todo, James, cada secreto, cada crimen, cada traición en tu familia, incluyendo lo que hizo tu padre con el fondo de pensiones en 2018. Su rostro palideció cuando mencioné el escándalo más cuidadosamente guardado de la familia. ¿Cómo es posible que sepas sobre eso? Sarah lo sabía, dije simplemente. Y ahora yo lo sé. La pregunta no es si soy Sarah, continué, sino si puedes permitirte que no lo sea. Lo vi procesar esto, su mente legal calculando implicaciones y consecuencias. Me está chantajeando. Estoy ofreciendo perspectiva, corregí. Eliza quiere destruirme porque amenacé su posición como la favorita de tu padre. Nunca se preocupó por ti ni por tu matrimonio. Quería que Sarah se fuera porque tu esposa estaba reuniendo pruebas contra la familia. James se desplomó en el sofá. El peso de la traición lo aplastaba por todos lados. ¿Entonces es verdad? Iris Rachel. Había llegado el momento de mi confesión calculada. Me senté frente a él, manteniendo el contacto visual. Sí, Sarah murió en ese accidente. Las lesiones en mi cara requirieron una reconstrucción completa, y en el hospital, cuando todos asumieron que yo era ella.
Dejé la explicación en suspenso. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué fingirías ser tu propia hermana? ¿Vivir su vida? ¿Compartir su cama? Inicialmente, supervivencia, expliqué. El médico dijo que necesitaría múltiples cirugías, atención especializada. Sara tenía seguro, dinero, seguridad, todo lo que había perdido cuando te robó de mí hace años. Me incliné hacia adelante. Pero luego sucedió algo inesperado. Me enamoré de ti, el verdadero tú, no el hombre que Sara describió en sus diarios. Su expresión se endureció. Y ahora estás amenazando con destruir mi familia si te expongo. Estoy asegurando la supervivencia mutua, respondí. Mañana por la mañana tienes una opción. Puedes decirle a todos que soy una impostora y ver cómo el imperio de tu familia se derrumba bajo una investigación federal, o puedes ponerte del lado de tu esposa de 10 años y ayudarme a neutralizar la verdadera amenaza, Eliza. Me levanté y puse mi mano sobre su hombro, sintiéndolo estremecerse bajo mi toque. He sido una mejor esposa para ti de lo que Sara jamás fue. Tú mismo lo dijiste, te gusta esta versión de mí. Cuando me volví para dejarlo con sus pensamientos, me agarró la muñeca, no bruscamente como en el jardín, sino con una confusión desesperada. Si estoy de acuerdo con este arreglo, ¿qué pasará después? Sonreí, sabiendo que había ganado. Continuamos nuestro matrimonio. Me ayudas a sacar a Eliza de la empresa. A cambio, protegeré los secretos de tu familia de todos menos de ti. No más mentiras entre nosotros. En el silencio que siguió, vi resignación en sus ojos. Por la mañana, cuando apareció en la cocina y se sirvió café sin decir palabra, supe que mi transformación estaba completa. Había evolucionado de víctima a engañadora arquitecta de mi propio futuro. Necesitaremos un plan para Eliza, dijo finalmente. Ya tengo uno, respondí. La gala anual de primavera de la familia Calvel proporcionó el telón de fondo perfecto para nuestro plan contra Eliza, mientras que exteriormente manteníamos la fachada de relaciones perfectas entre cuñadas. James y yo habíamos pasado semanas preparando meticulosamente su caída. ¿Estás segura de que esto funcionará?, preguntó James mientras se ajustaba la pajarita en el espejo de nuestro dormitorio. Eliza cometió un error crítico, respondí, abrochando los pendientes de diamantes de Sara que ahora sentía legítimamente míos. Asumió que era la única que observaba. Llegamos por separado a la gala, James directamente de la oficina, yo a la moda tarde con un vestido que Sara habría elegido. El patriarca Calvel me saludó con su habitual beso en la mejilla, ajeno al hecho de que su hija me había expuesto como una impostora a James. Eliza estaba cerca, con su sonrisa triunfante apenas disimulada mientras nos observaba. Sara, dijo, abrazándome con fingida sinceridad. James mencionó que no te sentías bien. Me sorprende que hayas venido. No me perdería esta noche por nada, respondí, igualando su falsa calidez. Especialmente con el emocionante anuncio de la compañía. Su sonrisa vaciló brevemente. ¿Anuncio? James no te lo dijo. Insistió en mantenerlo en secreto, dije. Mientras me alejaba, capté la mirada de James al otro lado de la habitación. Asintió imperceptiblemente y se acercó al pequeño escenario donde un micrófono estaba listo. La multitud se quedó en silencio mientras golpeaba el vaso en su mano. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó, su voz resonando con una autoridad que había faltado en nuestro matrimonio temprano. Calvel Group siempre se ha enorgullecido del liderazgo familiar y la integridad. Eliza se movió hacia el frente, con confusión evidente en su rostro. Esta noche, me complace anunciar una reestructuración de nuestro equipo ejecutivo, continuó James. Después de revisar nuestra eficiencia operativa, la Junta ha aprobado mi recomendación para un nuevo director de cumplimiento que me reportará directamente. Su padre frunció el ceño desde la primera fila, claramente inconsciente de este desarrollo. Rich Evans, dejará su puesto como socio, con efecto inmediato, anunció James, provocando una oleada de susurros. Y mi hermana, Eliza, pasará de su papel de CFO a dirigir nuestra nueva fundación benéfica. El rostro de Eliza se contorsionó de ira cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Sus puestos de poder, tanto profesional como la asesora más confiable de James, le estaban siendo arrebatados públicamente. Además, añadió James, realizaremos una auditoría completa de todas las cuentas bajo la administración anterior, asegurando una transparencia completa para nuestros clientes y reguladores. El mensaje era inequívoco. Eliza se abrió paso entre la multitud hacia James, pero su padre la interceptó, agarrándola del brazo con fuerza mientras mantenía su sonrisa pública. Más tarde esa noche,
en el estudio de la finca Caldwell, el enfrentamiento familiar se desarrolló exactamente como lo planeamos. Has perdido la cabeza, licenció Eliza James. No puedes echarme. Yo construí la mitad de esas relaciones con los clientes. Muéstraselas, dijo James en voz baja desde su posición junto a la chimenea. Di un paso adelante. James abrió su computadora portátil, mostrando imágenes de vídeo de Eliza y Richard discutiendo su plan de malversación y sus planes para socavar a James. El rostro del anciano Caldwell se endureció mientras miraba. Está autenticado. Múltiples fuentes, respondió James. Y hay más. Registros de transferencias, documentos alterados, comunicaciones con cuentas en el extranjero. Ella te incitó a hacer esto, espetó Eliza, señalándome. Ni siquiera es Sarah. Díselo, James. Díselo que es una impostora. Todos los ojos se volvieron hacia James. Había llegado el momento de la verdad. Mi esposa ha sido fundamental para descubrir tu traición, dijo con calma. Si la aceptas o no es irrelevante. La evidencia habla por sí misma. El ADN no miente, insistió Eliza desesperadamente. Tampoco los registros bancarios, respondí, dando un paso adelante. Tienes una opción, Eliza. Acepta la generosa oferta de dirigir la fundación, con una estricta supervisión financiera, por supuesto, o explícale a los investigadores federales por qué los fondos de los clientes fueron desviados a través de tus cuentas personales. El ultimátum quedó en el aire cuando Eliza se dio cuenta de su derrota. Había apostado por exponerme sin anticipar que había reunido mi propia arma en su contra. Esto no ha terminado, susurró, pero la lucha había desaparecido de su voz. Cuando salimos de la finca esa noche, James me tomó de la mano en el coche, el primer gesto genuino de compañerismo desde la revelación del aniversario. Eso fue magistralmente hecho, dijo, su voz una mezcla de admiración y cansancio persistente. Aprendí de la mejor, respondí. Sarah me enseñó que el poder reside en conocer los secretos de la gente. Tras la neutralización efectiva de Eliza, James y yo establecimos un nuevo tipo de matrimonio, uno construido sobre la verdad pragmática en lugar de la ilusión romántica. Él sabía quién era yo realmente, y yo entendía a la familia con la que me había casado. Éramos cómplices ahora, unidos por secretos mutuos y la supervivencia. Necesitamos discutir los parámetros, dijo James una noche en su despacho de casa. Su mente legal siempre buscaba la estructura. ¿Cuál es exactamente este acuerdo entre nosotros? Públicamente, nada cambia, expliqué. Sigo siendo Sarah Caldwell, tu devota esposa. Tú sigues siendo la estrella en ascenso del Caldwell Group, sin mancha de escándalo. En privado, consideró. En privado, no más mentiras. Sabes que soy Rachel. Yo sé sobre las fechorías financieras de tu familia. Tenemos la destrucción del otro en nuestras manos. Eso no es un matrimonio, objetó. Eso es destrucción mutua asegurada. Quizás, admití. Pero podría convertirse en algo más con el tiempo, algo genuino. La transición no fue fácil. Algunas noches, James me miraba al otro lado de la mesa con confusión en los ojos, como si tratara de reconciliar a la mujer que había llegado a amar con el conocimiento de mi engaño. Otras veces, preguntaba por Rachel, por mí, tratando de separar a la persona real de la actuación. ¿Siempre te gustaron los libros o eso era Sarah? Preguntó una vez. Eso era yo, admití. Sarah prefería las revistas y las redes sociales. Nunca terminó una novela en su vida. Y las clases de cocina. También yo. Sarah pedía comida para llevar o hacía que el personal preparara las comidas. Poco a poco, estas conversaciones le pintaron a James una imagen de la mujer con la que realmente había estado viviendo, y lo diferente que era de la esposa con la que creía haberse casado. Para mi sorpresa, parecía preferir la verdad. Creo que he sido más feliz estos últimos 3 años que en los 7 anteriores, confesó una noche. Siempre sentí que Sarah estaba interpretando un papel, que se casó conmigo por el nombre Caldwell. La mujer con la que he estado desde el accidente, parece que te importa de verdad. Si me importa, susurré, la admisión aterradora en su vulnerabilidad. Nuestro acuerdo evolucionó a medida que James comenzó a desmantelar las prácticas comerciales cuestionables de su familia desde adentro. Contrató oficiales de cumplimiento legítimos, devolvió fondos malversados a través de complejas maniobras legales y gradualmente dirigió al Caldwell Group hacia una operación ética sin desencadenar un escándalo público. Mientras tanto, mantuve una cuidadosa vigilancia sobre Eliza, que se había retirado a su papel al frente de la fundación, pero seguía siendo una amenaza potencial. El equipo de vigilancia permaneció en su lugar, monitoreando sus comunicaciones y movimientos.
La confianza nunca formaría parte de nuestra dinámica familiar. 6 meses después de nuestro enfrentamiento, finalmente sucedió lo inevitable. Durante un evento de caridad, una de las amigas más antiguas de Sarah se me acercó con ojos preocupados. He estado investigando sobre el reconocimiento facial, dijo en voz baja. Los cambios proporcionales en tu rostro no coinciden con los patrones típicos de reconstrucción. Te pareces a Sarah, pero las medidas son diferentes. Mi corazón latió con fuerza mientras continuaba. Me recuerdas más a Rachel ahora, la hermana de Sarah, la que murió en el accidente. Mantive la sonrisa serena de Sarah. El trauma cambia a las personas, Charlotte, a veces físicamente, a veces más profundamente. Esto no es trauma, insistió. Esto es algo completamente diferente. Antes de que pudiera responder, James apareció a mi lado, con la mano protectoramente en mi cintura. Charlotte, qué alegría verte. Espero que no estés monopolizando el tiempo de mi esposa con historia antigua. Su sutil advertencia fue clara. Charlotte se retiró, pero el encuentro me sacudió. Esa noche, me preparé para activar mis planes de contingencia, lista para huir si era necesario. No lo hagas, dijo James, atrapándome descargando archivos en su oficina. Nos encargaremos de esto juntos. Ella lo sabe, dije. Deja que especule, respondió. Sin evidencia de ADN, son solo chismes. Y Charlotte valora demasiado su posición en la sociedad como para arriesgarse a ser etiquetada como inestable. Tenía razón. Los susurros siguieron siendo solo eso, susurros. Nuestra vida cuidadosamente construida continuó, reforzada por el creciente poder de James dentro de los círculos de élite de Boston. Aquellos que podrían cuestionar la identidad de Sarah se encontraron sutilmente excluidos de eventos sociales clave u oportunidades comerciales. 3 años después de nuestro enfrentamiento de aniversario, 6 años después del accidente que me transformó en Sarah, James y yo estábamos sentados en nuestra terraza con vistas al puerto de Boston. La noche era inusualmente cálida para abril, el cielo pintado en dramáticos tonos del atardecer. Recibí noticias interesantes hoy, dijo James, haciendo girar su whisky. El plazo de prescripción ha expirado sobre las irregularidades de la cuenta Chandler. Entendí el significado de inmediato. La última gran irregularidad financiera que podría haber dañado al Caldwell Group ahora era legalmente intocable. La amenaza de exposición que había sido nuestra póliza de seguro mutua estaba disminuyendo. ¿Dónde nos deja eso?, pregunté, expresando la pregunta que había permanecido tácita entre nosotros. James me consideró pensativamente, su expresión ilegible. En estos años de verdad entre nosotros, había envejecido con gracia en su autoridad, canas en sus sienes. Nos deja con una opción, respondió finalmente. Continuar como estamos, unidos por secretos y pragmatismo. Podríamos empezar de nuevo. No como James y Sarah Caldwell. Ni siquiera como James y Rachel. No entiendo. Dejó su vaso y me tomó de las manos. ¿Y si nos fuéramos? Vendiéramos la empresa, liquidáramos los activos, nos mudáramos a un lugar nuevo, donde nadie conozca a los Caldwell ni la complicada historia de las gemelas idénticas. La sugerencia me sorprendió. ¿Renunciarías a todo? Allegado Caldwell. El legado está manchado, dijo simplemente. Siempre lo ha estado. En cuanto a la posición, he aprendido que hay libertad en dejar atrás las expectativas. ¿Y Eliza, tu padre? Han sido contenidos, pero nunca realmente neutralizados. Eventualmente, surgirá otro escándalo. Es mejor separarse limpiamente, con nuestros recursos intactos. Su propuesta era a la vez aterradora y emocionante. Abandonar la identidad que había mantenido tan cuidadosamente, entrar en otra vida nueva, pero esta vez, una elegida libremente en lugar de nacer de la desesperación. ¿En quiénes nos convertiríamos?, pregunté. En quienes queramos, respondió. Ese es el punto. 3 meses después, firmamos los documentos finales que transferían el control del Caldwell Group a un equipo de gestión dirigido por el teniente más confiable de James. Eliza luchó contra la venta con saña, pero fue anulada por su padre, que se había cansado de las batallas corporativas y la tensión familiar. La noche antes de nuestra partida de Boston, me paré en nuestro dormitorio, mirando mi reflejo. El rostro que me devolvía la mirada no era completamente el de Sarah ni el de la Rachel que había sido antes. Era únicamente mío, forjado a través del accidente, el engaño y, en última instancia, la elección. James apareció detrás de mí, colocando una brújula dorada en mi mano. Para nuestra nueva dirección, dijo simplemente. ¿Alguna vez la extrañas?, pregunté, la pregunta que me había perseguido durante años,
finalmente pronunciada en voz alta. A la verdadera Sara. Consideró esto cuidadosamente. A veces extraño la idea de ella, la mujer con la que pensé que me casé. Pero me he dado cuenta de que nunca existió realmente. Sara proyectaba cualquier imagen que sirviera a su propósito en el momento. Me giró para que lo mirara directamente. Comenzaste como su imagen espejo, reflejando lo que pensabas que yo quería, pero en algún momento del camino, te volviste real, más auténtica de lo que ella jamás se permitió ser. Incluso construida sobre el engaño, especialmente entonces, dijo, rozando mis mejillas con los dedos, tuviste que descubrir quién eras realmente mientras fingías ser otra persona. Quizás el camino más difícil hacia la autenticidad imaginable. A la mañana siguiente, abordamos un avión privado con nuevos pasaportes con nombres que habíamos elegido juntos. La mujer que había sido Sarah Caldwell, que había sido Rachel Morgan antes de eso, se embarcó en su tercera vida, esta vez elegida con ojos claros e improbablemente, con un amor que había sobrevivido a la prueba definitiva de la verdad. Mientras Boston desaparecía debajo de nosotros, cerré el diario de Sarah por última vez. No más firmas que practicar, no más gestos que imitar. La venganza definitiva contra mi hermana no fue tomar su identidad, sino encontrar la felicidad en la vida que nunca había apreciado. ¿Lista?, preguntó James cuando alcanzamos la altitud de crucero. Sonreí, mi propia sonrisa, no la practicada de Sarah. He estado lista desde esa noche en el hospital. Simplemente no sabía qué estaba esperando. El engaño que comenzó como supervivencia y evolucionó en venganza se había convertido en última instancia en la forma más extraña de salvación. El rostro de mi hermana me había dado una segunda oportunidad, pero sería mi propio corazón el que definiría lo que haría con ella.